hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. ¿Cómo? Fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando. Bueno, hermanos, seguimos en el capítulo 5. Mi hermana nos dio del 1 al 29, nosotros seguimos en el versículo 30 para seguir con la secuencia, para no perdernos. Este capítulo desde el principio está hablando, Cristo está tratando de darse a conocer, de que lo conozcan para que crean en Él. Y sí, nos habló, la hermana nos habló del estanque, de que la gente ya hacía idolatría. El estanque era solo una sombra profética, sin embargo, hacían idolatría, ellos ya tenían ahí su mirada, por eso Cristo fue aquel hombre y le dijo, ¿quieres ser sano? Y lo sanó. Le estaba diciendo, yo soy ese estanque, ya se cumplió en mí. ¿Sí me entiendes? El cumplimiento ya estaba ahí para que ya dejara la idolatría. Más adelante nos enseña la hermana que Cristo es Dios, o sea, ahí nos va relatando el Señor que Él es Dios, que descendió como hombre y que recibió toda autoridad para ejercer juicio en la tierra. O sea, Cristo se está dando a conocer plenamente ahí, fácilmente, con palabras tan claras, pero desafortunadamente, pues no toda la gente entiende. Pues ahí estaban botados su entendimiento. Dice. Al final acaba con que hay una resurrección espiritual, pero también física. Hasta ahí llegamos a la mitad del capítulo. Ahorita vamos a dar seguimiento. El capítulo es los testimonios a favor del Hijo. Aquí vemos a Jesús tratando de abrir el entendimiento de los judíos, refrescándoles la memoria para que crean en Él. Y hasta con testigos, son 4 testigos para que pudieran ellos creer en la veracidad de su palabra, que era cierto. Había que tener, yo creo, mucha paciencia, ¿verdad? Para hacer entender a una gente que estaba tan metalizada en sus tradiciones y sus creencias. Pero bueno, vamos a leerlo. Vamos a leer desde el 30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Los testimonios a favor del Hijo. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido, y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado, y el Padre mismo me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen aquel a quien él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre.
quien los va a acusar es Moisés, en que tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Bien claro, ¿no? Para nosotros ya es muy claro cómo les estaba hablando, pero para los judíos no entendían nada, ¿eh? ¿Por qué no entendían? A ver, ahorita vemos. Dice, el primer testimonio que dio fue Juan el Bautista. Él les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando iba pasando le dijo, es este. Y ni así lo creyeron. Y luego el otro testimonio es las obras que hacía Jesús. Obras sobrenaturales, meramente sobrenaturales, que solo las puede hacer alguien si Dios está en él. Ese es el segundo testimonio. Pues tan claro, cuando alguien hace esas señales, ¿qué tiene este hombre? Este no es normal, ¿verdad? Y Dios mismo daba testimonio hablando de muchas maneras. A través de Cristo, a través de los profetas, a través de las escrituras. Todo el tiempo les estaba hablando. Pero él les dice, pero ustedes no pueden oír porque no creen en mí. Así ahora nosotros, Dios nos habla de muchas maneras, pero como no tenemos comunión con Él y ni conocemos su voz, no lo escuchamos, pero Él siempre está hablando. O sea, que esto nos sirva a nosotros. Aquellos tenían una mente embotada por su religiosidad, por su soberbia, por tantas cosas que estaban sobre ellos. Pero nosotros que ya tenemos el Espíritu Santo, sí podemos darnos cuenta cuando Dios está hablando ya. A veces está hablando por medio del hermano, la hermana y así. Y así Dios les estaba hablando. Ese es el tercer testimonio. Y todas las escrituras del Antiguo Testamento hablaban también de Cristo, de que Él vendría. Desde cuando le dijo a Eva que su simiente le daría a la serpiente, que la simiente de la mujer les daría en la cabeza. Desde ahí empieza, luego con Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Moisés les dijo, dice, el Señor va a enviar otro profeta como yo, otro libertador, porque Moisés los libertó de Egipto, del Egipto pecaminoso. Cristo vino a libertarnos del mundo, que es el mismo Egipto pecaminoso. Entonces todo estaba claro. Pero a pesar de los esfuerzos de Jesús para llevarlos a la salvación, muchos se alejaron de Él. ¿Quiénes se alejaron? Los que principalmente no aceptaban eran los que creían que lo sabían todo. Aquellos escribas, aquellos del Sanedrín, que eran grandes maestros de la ley. Ellos estaban envanecidos, eso embotó su sentido, su mente, y no podían entender, no podían aceptar que alguien que según ellos consideraban que ni estudios tenía, dice, sepa más que nosotros. No lo aceptaban. Ellos fueron uno de los primeritos que rechazaron, ellos rotundamente, totalmente, hasta lo mandaron matar. Otros son aquellos que pues no amaban a Dios, simplemente iban a ver qué encontraban. Dice, a ver qué dice, ¿no? Pero no, dice, esta enseñanza es muy, muy difícil, dice, qué flojera, ¿no? Para nosotros, y se alejaron de Él la mayoría, pero hubo gente que sí, mucho judío que sí se volvió a Cristo en ese tiempo, porque Cristo traía el Espíritu Santo al 100%, imagínense cómo sembraba la palabra, todo el que estaba dispuesto fue salvo en ese tiempo, pero muchos se perdieron. Y se están perdiendo, se siguen perdiendo los israelitas hasta ahorita, porque Él les dijo, me voy y en su pecado morirán, porque no supieron cuando vine. En otro les habla de un juicio, dice, todo el templo, dice, todo esto será arrasado porque no conociste mi visitación. O sea, tremendo para el pueblo de Israel. Y vemos que y sí, mucha gente criticamos a Israel, decimos, ay, qué gente tan malvada, ¿cómo es posible que tenían a Dios y no le hicieron caso?
Pero ¿qué creen? Hay una mala noticia. Son dos, una buena y una mala. Nosotros somos igual que ese pueblo. Ese pueblo representa todas las naciones de la tierra. Y así como son ellos, exactamente es toda la gente. Así somos todos. ¿O han visto que alguien se salve sin tener algún problema? Casi todos los salvos que veo en la congregación es porque han tenido algún problema. Ya sea de enfermedad, ya sea que están en la cárcel, ya sea que andan por ahí vagando en la calle, que danzan a la intemperie, ya sea que estén en un anexo. Uno siempre viene a buscar a Dios porque quiere uno algo, que le dé algo. Nunca lo buscamos por amor, porque al igual que los israelitas tenemos el cerebro embotado. Lo teníamos, porque nosotros, gloria a Dios, ya llegamos a Él. Engrosado, embotado, dice, en la raíz griega del 44.456, una especie de piedra, figurativamente, hacer necio o encallecido, embotar, endurecer. Así estaba el pecado, endurece, embota. Cuando es vanidoso, cuando es soberbio, todo eso le nubla el entendimiento y empieza, ya no acepta ni la verdad. Entonces ellos estaban totalmente perdidos. Gloria a Dios, nosotros ya recibimos el Espíritu Santo en este tiempo, estamos en el tiempo de la gracia. Y mucha gente se está salvando. Muchos gentiles. Porque Dios se inclinó más. ¿Por qué Dios se inclinó más hacia los gentiles? Porque estaban encerrados. Porque el pueblo de Israel, aún habiendo recibido instrucciones de Dios, lo rechazó. Se inclinó más a los gentiles, no porque seamos mejor que ellos, porque les digo, somos igualitos que ellos. Fue por su misericordia que los gentiles empezaron a entender, a oír la voz de Dios y se empezaron a salvar. Y ahora, pues hay más gentiles salvos que judíos. Y en todo el mundo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso le dijo a Abraham, el Señor. Entonces, somos igualitos y muchos criticamos a los judíos. Yo he oído gente que critica, ¡ay, qué gente! Dice, ¿cómo es posible? Pero nosotros somos igual, exactamente igual. Nosotros tenemos, le digo, la gracia de que nos alcanzó su misericordia y ahí estamos, está salvando mucha gente, más en estos días. Hay muchas salvaciones por las redes sociales, hay gente que está oyendo un mensaje y vuelve a Dios, se vuelven a Dios. Muchas salvaciones, yo he visto que en un día se han convertido hasta 100 o más. Entonces, estamos verdaderamente en un tiempo de gracia, que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque la verdad que también teníamos ese cerebro embotado, todos nuestros sentidos, no entendíamos nada. Y es que ellos no esperaban a Cristo, dice, o sea, los israelitas no esperaban a Cristo porque amaran a Dios. Ellos esperaban al Mesías solo para que los librara del yugo romano, porque ese era su más grande problema. Querían un rey político y guerrero que levantara a Israel contra el imperio romano. Eso es lo que querían los israelitas. Siempre esperaron un rey así como David, que triunfaba, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Donde iba a guerrear, ganaba. Siempre llevaba la estrategia de Dios. Así querían un rey. Ellos dicen, ya que nos libre, porque era tremendo el asedio romano, lo humillaban. Por ahí hay una historia que dice que si pasaba un viejito, iba un romano aquí joven y fuertote, llevaba una carga, le cargaba su carga al viejito si era judío. Aunque estuviera viejito, es judío y me la tiene que cargar. Y ahí era el viejito. O sea, los humillaban. Y ese era su dolor de ellos. Por eso buscaban al Señor, no porque lo amaran. Así nosotros igual. Buscamos al Señor cuando ya estoy tocando fondo. Voy a ir a ver a Dios. Dice, a ver, voy a acercarme a ver si ya me ayuda. Y es triste eso. Sí. Es triste, sin embargo, así es la realidad. Porque la gente cayó bajo un diseño satánico.
todo mundo tiene así el cerebro como piedra, endurecido por el trato de la vida, por el asedio del diablo en la mente, por tantas cosas que el diablo hizo todo un diseño durante, ya van 6,000 años casi del asedio de Satanás en la tierra, de su gobierno, que claro, ya Cristo lo destronó, pero resulta que queda la resistencia en nosotros, que no lo dejamos. Todavía siendo cristianos, a veces le servimos de instrumento, ahí ando peleando con el hermano, o ando murmurando y no me gusta esto y no me gusta el otro, y ahí ando uno. Siendo que un cristiano debe de actuar diferente, porque ahora nuestra vida la lleva Dios. Si nosotros no nos gusta algo del hermano, tenemos que orar por él, ya que Dios nos indique cómo le vamos a hablar para hacerlo recapacitar. Pero no, todo el mundo estamos pero distorsionados totalmente, pues perdido estaba el mundo. Pero la misericordia de Dios es grande. Y sí, en estos últimos tiempos se van a ir salvando mucha gente. Ya se vio. Yo he estado seguido en el YouTube. Yo veo cuando predican empiezan muchos a hablar que quieren su oración y todo. Y eso es... El diablo nos quiso parar con la pandemia. Pero ahora le salió contraproducente porque se multiplicaron los cristianos. Entonces, es maravilloso que Dios nos haya alcanzado y que ahora está haciendo lo que no hizo en Israel, porque los primeros serán los últimos. Y ahora nosotros somos los primeros, los israelitas, hasta que termine la gracia, todo Israel será salvo, todo el remanente, los que se van a volver. Pero nosotros sí tenemos que prepararnos, no faltar a los discipulados. ¿Para qué? Para que al rato ustedes aprendan y enseñen a otros, porque es una cadenita que tenemos nosotros que seguir aprendiendo, porque eso es lo que le agrada a Dios, que hagamos su voluntad, que aprendamos, que crezcamos, que maduremos y demos el evangelio a otros y los llevemos al entendimiento, al conocimiento. Así como le hizo él. Él tenía mucha paciencia, comentaba con mi hermana que qué tarea tan difícil para el Señor, hacer entender gente que tenía una mente como de piedra, legalistas a más no poder. Esto es, dice la ley, y esto dice. El sábado era un día de reposo, y ellos no dejaban ni que sanaran un enfermo, siendo que sí se podía hacer el bien. Decía Cristo, está bien, está lícito hacer el bien o hacer el mal de reposo. Agarraban ellos y se quedaban mejor callados porque no querían que se hiciera nada. Idolatrando una sombra profética que ya ahora ya está que en esos días ya estaba ahí con ellos, era Cristo, le estaba enseñando. Cristo es el sábado. Porque ahora todavía hay congregaciones que idolatran el sábado no hace nada. Yo conocí los judíos lo hacen, que el sábado ni las llaves del carro de un judío. Dios me libre, dice que yo toque las llaves de mi carro el día sábado. Pero pues uno a ellos no les puede explicar, no le entiende. Y hay congregaciones sabáticas. Digo esto para que no por ahí los convencen, les llevan a adorar un día que pues normal. El sábado es Cristo, dijo el Señor, Él es Señor del sábado. En Cristo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacían el día de reposo? Reposaban, comían pan y sin levadura, vivían sin pecado. En ese día no había que decir nada malo, todo santidad. ¿Qué más hacían? Ayunaban. Es lo que hacemos con Cristo. Ahora, en Cristo se puede vivir en santidad. En Cristo dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los voy a hacer descansar. En Él estamos reposando, Él es nuestro sábado. Para adorar a Dios es cualquier día, no solamente el sábado. Para vivir en santidad debe ser siempre permanente, porque para eso yo les estaba hablando de vivir en el Espíritu. El que vive en el Espíritu vive santidad. Y se puede. Cuando vive en el Espíritu está brotando revelación de su mente hacia el Dios viviente. Y eso lo ayuda a permanecer en el Espíritu, y la justicia de Dios se cumple en usted, dice en Romanos 8. Está en Romanos 8.
Entonces, eso es lo que debemos hacer. Pero aquí lo que enfatiza Cristo, lo que enfatiza el capítulo 5 de Juan, es cómo Cristo lo estaba llevando al entendimiento, abriéndoles ese entendimiento para que pudieran conocerlo, para que pudieran ser salvos. Porque era tremendo, teniendo a Dios ahí y no entenderle, es tremendo, ¿no? El poder también del maligno que les nublaba la mente y el pecado que tenían, y ellos mismos se volvieron duros. Todo eso dice aquí: si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Él luchaba por la salvación de la gente. Así nosotros tenemos que amar las almas. Sea como sea el hermanito, aunque sea rezongón, enojón, tenemos que tenerle paciencia e irlos edificando en amor y con la palabra siempre. Porque nuestra palabra no nos funciona, tiene que ser con palabra de Dios. Y sí, Juan era una lámpara encendida, dice, brillante. Ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen aquel a quien él envió. ¿Por qué no creían? Yo sí los entiendo, porque no tenían el Espíritu Santo. Nosotros podemos creer ya, porque ya tenemos el Espíritu Santo, podemos oír la voz de Dios. Ellos no podían. Les hablaba Cristo como si no hablara. Se lo llevaba al aire todo porque no tenían el Espíritu Santo. Ahora en el tiempo de la gracia, Dios por gracia les ha dado su Espíritu Santo. Basta con que usted diga, sí acepta al Señor Jesús, y el Señor ya está orando. Al menos a mí, conmigo ocurrió eso. Me dijeron, ¿quiere que le hagamos una oración? Me dijeron unos hermanos. Ahí en Teyahualco, cuando fui a su casa de mi hermano. Ahí luego ya nomás sentí como que me mareé, como que me dio asco. Y ya pasó, bueno, pues quién sabe. Yo ni creía muy bien, ¿no? Yo sí buscaba a Dios, que decía, hace bonito. Pero yo no creía nada de eso, hermanos, a lo mejor. Nada más charlatanes más, ¿no? Sí, pues yo pensaba. No, hermanos, al tercer día empezaron las señales. Y ahí sí ya empecé a escuchar la voz de Dios, porque ese diente que me ven aquí me dolía espantoso. Y no tenía yo ni dinero ni tiempo, que dije, si me voy a perder mi día y voy a llevarme un poco de gasto a la casa. Era un viernes, creo, ya mañana es sábado, hijo. Y ya, pero luego agarré y me acordé que la Escritura decía que los que creen en Cristo impondrán las manos y los enfermos sanarán. Y voy a ver si es cierto. Y apenas le hice así, desapareció el dolor. Tan espantoso que duele un diente. Hombre, me quería acostar a dormir o brincar de gusto que Dios me escuchó. Primero ya me quería hasta dormir del descanso que sentí de que se me quitó el dolor. Y se pudrió el diente, nunca me volvió a doler hasta que se me cayó. Esa fue mi primer señal que Dios me dio. Todo por haber dicho a Cristo que sí. O sea, su misericordia es grande. Pues uno en realidad cuando le están hablando de Cristo ni cree uno dice, a ver si es cierto. Y ya acepta uno, pero Dios es el que hace su obra. Entonces sí, ya cuando llega el Espíritu Santo empieza a entrar en nosotros una fe sobrenatural y empiezan a abrirse los oídos y los ojos espirituales y empiezan a oír su voz. Es cuando ya... Pero estos pobres judíos, ¿cómo? Ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos estaban totalmente inutilizados. Ahora sí que el diablo empoderado de ellos totalmente. Les había cerrado todos sus sentidos. Por eso Cristo se esforzaba y hasta con testigos
les decía que él era el Cristo, el que había de venir. y ni así, hermanos, es tremendo, ¿no? Pero nosotros para que estemos gozosos, alegres, porque de verdad que sí ha tenido misericordia de nosotros, de los gentiles. Nosotros que no éramos su pueblo, dice. A donde te dijeron que no eres mi pueblo, te van a decir pueblo de Dios. ¿Sí? Porque para nosotros los judíos éramos abominables. Decían, no, esa gente impura. Y no, cuidado con mezclarse con un extranjero, ¿eh? Entonces, pero resulta que Dios los sometió a celos, por ahí dice la palabra. O sea, trayendo la salvación a nosotros en lugar de ellos. Perdón, hermano, ¿en qué está basado el estudio? Los testimonios a favor de Cristo. La cita. Es en Juan capítulo 5, 30 en adelante. Y aquí dice los testimonios a favor del Hijo. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor. Por eso es que les tuvo que dar hasta testigos para que creyeran, para que pudiera abrirles el entendimiento, porque no. Y sí, ¿no? Pues mucha gente debe haber creído ahí también, pero la mayoría se perdió por lo mismo. El testimonio que yo cuento tiene más peso que el de Juan, dice, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado, que lleve a cabo y que estoy haciendo, es la que testifica que el Padre me ha enviado, y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen aquel en quien Él envió. Es lo que les decía. Nosotros sí ya podemos oír la voz de Dios porque ya tenemos el Espíritu Santo. Ellos no podían. Dice, ni vive su palabra en ustedes porque no creen aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Es lo que les decía. Ellos no buscaban al Mesías porque amaran a Dios y vamos a conocer al Hijo de Dios. No, ellos lo que querían que les arreglara la vida. Eso era todo y así andamos nosotros. Vamos a un lugar donde te invita a oír la palabra así, a ver si se cambia mi vida, diciendo, a ver si Dios me bendice. Yo a un hombre que era asaltante, iba ahí al taller, un ampón. Él estaba en la cárcel y él golpeaba a los cristianos porque ahí entran pastores en la cárcel. Entonces, ellos vendían marihuana, coca y todo allá adentro. Y él era distribuidor. Con un tal Zorrilla, que era un político que estaba ahí dentro. Entonces dice que iban y le daban unas golpizas a la congregación completa del pastor de ahí de la cárcel para que dejaran ya la palabra y que siguieran comprando droga, porque los que llegaban ahí ya no se drogaban. O sea, y el Señor estaba haciendo un milagro, ya les quitaba el vicio y ya no querían comprar. Y ya salió este hombre, ya andaba todo triste. Y le digo, ya te están retachando la copa, ¿va? De lo que hiciste. Sí, mano, dice, ¿tú crees? Dice. Pero ni modo, dice, pues así es la vida, dice, pues a mí me gusta eso y pues sí, a quien se deje, pues hay que despojarlo, ¿no? Digo, no, debías de buscar a Cristo, digo, para que te perdone. No, dice, yo golpeaba a los cristianos, ¿tú crees que Dios me va a perdonar? Sí. Digo, no, sí te perdona. Dice, bueno, tú, ¿y si ayuda? Me dice, ¿y si ayuda? Le voy a decir, sí me perdonaron, y si ayuda, digo, confórmate con que te perdone, hermano, ¿ya quieres que te esté ayudando? Y así estamos todos, que no. O sea, es tremendo, ¿no? Y pues sí, pero para Dios no hay imposibles, y muchos millones declaramos que se van a salvar.
Y sí, les decía de la buena noticia es que por la misericordia de Dios nosotros hemos creído en Cristo y tenemos el Espíritu Santo y ya no le buscamos por lo que nos pueda dar ahora. Lo buscamos porque queremos conocerle más para amarlo como Él nos ama a nosotros. Para eso lo buscamos ahora. Los que ya tenemos el Espíritu Santo, nosotros ya buscamos a Dios por amor. Lo buscamos porque queremos conocerle, al menos en mi corazón es eso. Yo si estudio la Biblia es porque quiero conocer más de Dios. Y es que esta vida para mí, al menos para mí ya no tiene sentido sin Cristo. ¿Será que estoy muriendo al mundo? Sí, porque cuando andamos en la carne nos interesa más el mundo, ¿eh? Así. Y sí, yo voy de acuerdo que tenemos que trabajar, vivir la vida aquí en la tierra. Pero todo eso se tiene que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios que está aquí en su palabra. Y es una vida totalmente diferente y yo les digo la verdad, hermosa. Porque hay satisfacciones que Dios nos da. Primero sí hay un proceso de restauración que ya a veces ya quiere uno tirar la toalla, dicen, ¿no? Pero cuando Dios empieza a extender su misericordia, cuando Dios empieza a levantarlo, es la gloria, ¿eh? Y un día el Señor, para hacerme entender esto, me dice, todo lo que tengas, porque yo decía, bueno, ¿cómo voy a poner mis ojos en las cosas de arriba y aquí en la tierra qué? Pues aquí vivo, tengo que trabajar, tengo que hacer lo otro, necesito esto. O sea, yo me ponía a analizar y una noche me dice el Señor, todo lo que hagas que sea santo. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Así se vive la vida aquí en la tierra, con santidad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Si hacemos un trabajo, tenemos que hacerse responsables con el cliente, tratarlo bien, que él salga ganando también, no nada más nosotros, que no le tomemos ventaja, es un trabajo santo, porque me estoy preocupando por él. Y si voy a comer también, no debo de dañar mi cuerpo, porque eso ya no es santo. Estoy errando y errar es pecado. ¿Estamos? Entonces, les digo todos estos ejemplos para que aprendamos a vivir en la tierra de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si se hace uno bolas, dice, el hermano ya más quiere que esté en la iglesia y ya no puedo yo ni trabajar. O sea, sí hay que trabajar, pero todo primero es Dios y todo Dios acomoda. Hasta el horario y todo de trabajo Dios lo acomoda. Yo cuando estaba estudiando liberación allá, yo le decía al pastor, ¿sabe qué? Voy a venir un día a la semana nada más. Me dice, yo ahí te lo dejo a ti, dice, pero conste que tu trato es con Dios, tú sabrás, le digo, pero ¿qué hago sin trabajo? Ni modo que no coma. Yo ya te lo dejo, dice, de acuerdo, depende de tu fe. Nada más me dijo eso. Y ya empezó a entender, no, pues por fe se tienen que arreglar las cosas. Es más, hasta el trabajo perdí. Porque no me dejaba ese trabajo estudiar. No. Y ya después mi hermana tuvo misericordia de mí, me dio trabajo en su taller. Porque sí, no. Pero se acomodó todo, de manera que yo siguiera estudiando. O sea, para eso, para Dios no hay nada. Y todo se puede vivir aquí en la tierra, siempre incluyendo a Dios en todo, en todo. Que si voy a dormir, que si me voy a levantar, que si voy a salir, todo debe ser incluir a Dios. Porque eso es amor. Así es. Un padre le gusta, siente bonito cuando sus hijos lo aman, cuando lo visitan, ¿no? Y te traigo este regalito. Nosotros nunca le damos nada a Dios, ni siquiera nuestra voluntad, que es la que le debemos de dar. Debemos darle una satisfacción. Yo soy feliz cuando hago una obra de luz porque digo, ay, hasta aquí hice algo bueno, porque a veces uno no puede. Porque esto es una prueba, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo tengo ese don de que me gusta dar, pero nunca tengo para dar. Pero Dios me dice, pues da más para que llegue. Y sí, llegó el momento que empezó yo así a darle a la gente, a ayudar, al que vea. Y Dios me lo hizo multiplicando. Doy 100 pesos, al rato me da 300. Pero no tarda nada, ¿eh? El otro día aquí, un muchachito de aquí afuera, yo veía que miraba a todos que comían y yo decía, ya me voy por mi pollo, para mi hija que me pidió un pollo. Y este hombre aquí sin comer y como si no fuéramos hijos de Dios. Pero yo nada más traía para el pasaje, casi.
Bueno, pues vas a completar mi pasaje. Y le digo, creo que estaba Lulú sirviendo. Le digo, dale ahí unos 2 tacos o algo. Sírvele. Ah, sí, dice, son 40 pesos. Ah, sí, órale. Digo, ya me quedé sin pasaje, pues a ver qué Dios hace. No, en la tarde luego llegó mi hijo, toma, te regalo 200 pesos. Y otro día mi hija y así. Siempre que haya ayudado a alguien, siempre Dios me lo regresa, porque sabe que lo necesito. Entonces, es fácil hacer obras de luz, nada más que uno se la pone muy difícil. Es fácil llevar una amistad, buena amistad con la gente. Eso agrada a Dios. Así es. Amén. Porque por todo alegamos. A veces porque me miró, pasó y me miró y ni me saludó. A lo mejor ni lo vio. A mí me ha pasado que yo miro a la gente y me paso. Y después me dice, oye, pasaste y ni me saludaste. Ay, perdón, iba a ir tan ido, le digo que no me di cuenta que estabas ahí. ¿Sí? O a veces van enojada la gente y dice, mejor no hablo. Entonces, uno puede vivir en armonía, hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Vivir el reino, eso es vivir el reino. Y eso es para gloria de Dios. Dios se agrada de aquella persona que está dando el ejemplo vivido. Eso es más que lo que uno está hablando aquí a veces enseñando. Enseñar con su forma de vivir, eso es lo mejor que podemos hacer. Hay gente que evangeliza con su forma de ser. Otro día llegaron ahí unos cristianos que le habían pegado un carro ahí donde estaba yo trabajando. Unos hombres, era una riqueza tremenda de esos hombres. La gloria de Dios estaba sobre ellos. Yo luego lo sentí cuando llegaron. Esos hombres no eran normales. Llevaban la gloria de Dios. Le habían pegado a uno de sus clientes. Sí. Pero un supercarro que creo era hasta extranjero porque dice, porque llega y dice, se venían riendo. Dice, mira, ¿dónde tenemos que meter el carro? De este chacarrito. Dice, pero qué bueno, dice, así les ayudamos. Dice, mire, podemos llevar a la agencia y ni cobrarle a su amigo. Para pronto. Dice, pero nada más por ponerse en eso está bien que se haga responsable. Que les pague, dice, arréglenmelo y no importa cómo quede, dice. Le digo, pues es un carrazo. ¿Tú lo vas a arreglar? Le digo, sí. Toma, sacaron 500 pesos en ese tiempo, era con mi sueldo. Toma, dice, y no te preocupes como quede, dice. Yo lo puedo llevar a la agencia, dice, porque tengo lo suficiente. Pues no lo va a hacer porque quiero ayudarlos. Échenle ganas. Fue todo lo que hizo. Y ya después resulta que eran cristianos. Ay, qué bárbaros. O sea, llegaron con un amor ayudando a la gente. A mi patrón le dieron los dineros. Dice, qué bueno, dice, ayudar hacia la gente. Ellos se platicaban entre ellos. Así se debe de hacer, dice, porque qué testimonio damos. Sus trajes eran como de 30 o 40 mil. Cada traje, decía un licenciado que estaba ahí, dice, qué gente tan millonaria. Y qué, dice, qué sencillos, qué humildes. Ya bien mugrosote van y hasta me dan una palpada así de todos de pasta de carne que trae. Me da harta pena. Gente, ese es el testimonio que da una gente, aunque tenga mucho dinero, siendo hijo de Dios, qué hermoso que den ese testimonio de humildad. Amén. Y de ayuda a la gente. Yo me quedé, yo quería hasta llorar. Y me dice mi patrón, ¿a poco son cristianos? Le digo, sí, ¿no estás oyendo que son cristianos? Dice, no, pues sí, cambian. Dice, fíjate, con todo ese dinero, dice, yo ni te hablaba. Sí, y menos para agarrar, te dicen, esto mugroso y te abrazan. Sí, porque le estás cristiano así. Dice, qué bueno, hermano. Pero no, está tremendo que uno que no tiene nada y anda con la soberbia y se siente que mucho. Y esa gente que tiene todo y que es hijo de Dios verdadero, qué humildad, la humildad de Cristo. Yo vi la gloria de Dios ahí con esa gente, porque brillando la gloria de Dios en su forma de pensar, de vivir, así se vive el reino. Una humildad tremenda, un amor hacia los demás. Y luego el dinero que les había dado el Señor, ¿qué no estarían haciendo con todo ese dinero? Para Dios, ¿sí? Para la obra. Eso es lo que nosotros debemos de cuidar nuestra vida. Por eso Cristo se esforzaba aquí en enseñarles a aquellos para que fueran salvos, decía, para que cambiara su vida y dejaran esa vida tan tremenda que llevaban. Es vida tan rica. Sí. Sí, lo importante y aquí la clave es conocer a Cristo.
Para eso estamos leyendo el Evangelio de Juan, para que conozcamos a nuestro Creador. Y con ese amor debemos de venir, no debemos de faltar, porque aunque sí, hay que reconocer, nos falta para maestros, pero Dios habla lo que tiene que hablar. Yo ahorita tenía planeado otras cosas, pero el Señor me fue llevando a decir esto, de que es necesario que vivamos la palabra de Dios para que demos buen testimonio y así todos nuestros vecinos vayan cambiando y vayan creyendo en el Señor y vengan y lo conozcan, porque a través de la palabra se conoce a Cristo y luego ya empieza a revelarse más claramente a uno. O sea, cualquier peligro Dios lo apercibe rápido cuando anda en comunión. O sea, es una bendición grande, hermosa. Anda usted con la llenura del Espíritu Santo, anda alegre, aunque esté viejito. Yo, viejitos que andan bien tristes, ya como quisiera meterme en su corazón y dice, aquí está Cristo, man. Él te da juventud. Sí. ¿Sí? Y eso, yo andaba así, también siendo cristiano. Dice un día ven en el metro y el Señor que me habla así, pero por medio de las circunstancias. Llegaron 3 matrimonios de esos señores que piden dinero en el metro, pero todos deformes. Una cieguita, otro con un ojo así blanco saltado, el Señor, y otro así medio tontito, jorobado. Y llevaban una fiesta, hermanos, iban felices los temas. Y nosotros que estábamos bien mirados y los demás, ¿cómo es posible? Estamos re bien, estamos bien jetones ahí, ¿no? Bien tristes y enojados, bueno, hasta como malhumorados. Y aquellos llevaban una fiesta. Me estaba diciendo el Señor, así debes de andar de alegre, con más razón tú que tienes a Cristo, tienes la vida eterna. Y yo me quedé maravillado de ver cómo habla Dios, cómo me los puso de ejemplo. Mira cómo están. Cualquiera se agacha y dice, mejor ¿para qué vivo? Sí, pues todo loquito y sin dinero y pidiendo ahí dinero y otro con un ojo así feo. Hasta la gente se quiere acercar, les da miedo. Pero iban ellos felices, unas carcajadas como si fuera la gente más sana del mundo. Ahí me habló Dios. Y yo sentí claro, después sí, ya se me fue quitando lo amargado. Dije, no, pues ya no voy a andar así. Voy a andar alegre y empecé a orar y a pedir la alegría del Espíritu Santo. Y sí llegó. Entonces, les digo todo esto porque es bonito llevar una vida en Cristo, pero alegre, feliz, para que los demás se animen, los que lo ven. Porque yo he visto gente que critica bien feo a algunos cristianos que andan con pura religiosidad y bien tristes. No, dice, mira, para andar así yo mejor me quedo así como estaba. ¿Sí? Ahí en el taller yo luego le decía, mira, este es cristiano, ¿qué? No, dice, pero mira cómo anda. Dice, no, dice, mejor me quedo así. Entonces, Dios siempre está hablando para que podamos vivir su voluntad en la tierra. Hay que por eso tenemos que venir para poder conocer su voz y poderlo oír. Nosotros que ya tenemos el Espíritu Santo, porque Cristo le dijo a estos, ustedes no pueden oír mi voz porque no han creído en mí. Cuando cree uno en Cristo llega el Espíritu Santo y empieza el Espíritu Santo a revelarles. ¿Sí? Empieza a abrirle los sentidos y al rato puede ver visión, al rato puede oír a Dios con sus 5 sentidos naturales. A mí me ha hablado, una vez me habló un ángel, 2 veces se van. Un día me dijo, predica y serás sano. Pasó como balazo. Y predicaba y se me quitaba el dolor de huesos que traía, que estaba yo descalcificado. Y luego ya me mostró qué medicina tomarme física. Porque pues, ¿sí? Entonces, tenemos una bendición muy grande. Tenemos un tesoro, hermanos, en las manos. No lo descuidemos. Vengan, aprendan. Bien que mal, los que se paran aquí, los que se sientan aquí a enseñar, el Señor los guía. Él habla siempre, Él siempre está respaldando. Aunque a veces está un poco distorsionada la enseñanza, porque nos falta perfeccionar. Pero todo va a salir bien, todos vamos a aprender. Solamente hay que echarle ganas y buscar a Dios por amor. No por lo que les dé, por amor. Y van a ver la respuesta de Dios. Amén. Amén. Cuentan de un Dios
que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. ¿Cómo? Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero y